¿Cuál es la función del pastor? ¿Cuál es la función del pastor? Recordemos, nuestro lema general es perfeccionando la obra de Dios. Según Efesios capítulo 4, verso 11, 12 y 13, dice que Él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos encontramos con los ministerios del pastor y del maestro. Hablando de la función del pastor, la función del pastor es pastorear a través de la Escritura. Pastorear a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. ¿Por qué digo yo a través de la palabra de Dios? Porque es una herramienta completa, porque no tenemos que poner o quitar absolutamente nada, porque no tenemos que añadir nuestros pensamientos o argumentos humanos como para tratar los asuntos de la iglesia, porque no podemos meter nuestros propios sentimientos humanos o conceptos humanos para formar a la gente, sino que necesitamos la Escritura. Necesitamos la Escritura, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando le imparte un pastor a través de la predicación del Evangelio o a través de una enseñanza, esa palabra tiene la capacidad para enseñarnos, para consolarnos, para exhortarnos y corregirnos, como lo vamos a ver precisamente en esta escritura base que vamos a estar citando de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Así es que la palabra de Dios es un arma poderosa, ¿verdad que sí? La palabra de Dios es un arma poderosa. Muchas veces el pastor está ministrando la palabra, está pastoreando y a veces está guerreando. Está peleando por la vida de la gente. Está sembrando convicciones en la vida de la gente a través de la palabra de Dios. Segundo de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí dice toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada, del griego de theopneustos, significa que es divinamente soplada. Dios sopló su palabra, dictó su palabra. Los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento no tenían la Biblia, tenían pergaminos, ¿verdad? No estaba clasificada con capítulos y versículos. Y no estaba escrita todavía cuando Dios empezó a hablar a los profetas, y los profetas en el Antiguo Testamento eran la voz de Dios. En el Nuevo Testamento, el que profetiza es el hombre hablando la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: juzguen la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Disciernan lo que es de Dios. Y si hay algo del hombre, bueno, lo hago a un lado, ¿verdad?
Porque lo que me da vida es la palabra de Dios, no el concepto humano, sino la palabra de Dios. Así es que Dios sopló, inspiró, dictó la palabra a los profetas, a los hombres de Dios, y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que decimos que la voluntad de Dios fue soplada. La voluntad de Dios fue dictada a hombres llenos del Espíritu Santo, donde escribieron la voluntad de Dios. Y ahora la tenemos en la Biblia, clasificada a través de capítulos y versículos. ¿Cómo se midió la inspiración de las Escrituras? Me gustaría que más que me vieran, escribieran. Es importante, ¿verdad? Yo veo que algunos, acuérdense, es también parte de una enseñanza, ¿sí? La voluntad, dice, ¿cómo se midió la inspiración de la Escritura? Usaron la caña de medir. ¿Quién a través de esa caña de medir juzgaban la inspiración de las Escrituras? El por qué era verdadera la palabra de Dios. Por ahí se encuentran algunos libros apócrifos que son añadidos a algunas Biblias, y apócrifos quiere decir dudosos de inspiración. Dudosos de inspiración. De que dudar que verdaderamente tienen la verdad absoluta de Dios. Porque hay libros que contradicen, los libros apócrifos, las verdades fundamentales de la Biblia. Esos son los libros apócrifos. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Y dice así. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. ¿Lo tiene? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué significa profética? Del griego profetikos. Y significa uno que predice. Uno que predice. Es la palabra predicha de Dios. Se deriva también otra raíz griega, profetes, que significa orador inspirado. Así es que aquí habla del predicador, habla del maestro inspirado por Dios, pero cita la Escritura. Un orador inspirado por Dios cita la Escritura, cita la palabra de Dios, no las filosofías, no los argumentos del hombre, sino la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a enseñar a los niños? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a corregir a los niños? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a instruir? Con la palabra de Dios. Así es que significa orador inspirado. Un pastor o maestro es un orador inspirado por Dios. Uno que predice la palabra. Es la palabra predicha por Dios. Lo que Dios dijo de antaño, desde la antigüedad. Y la palabra profética, dice ahí, es más segura. Es confiable porque Dios la dijo. ¿Por qué es confiable? Porque Dios la dijo. La inspiró. Y la tenemos escrita. Diga, gracias a Dios. Porque la iglesia pasó un tiempo de oscurantismo, donde no tenían ninguna Biblia, donde no se les permitía leer la palabra de Dios, donde la gente no podía saber la voluntad, donde eran guiados por otros. Es más, ¿recuerdan cómo se daban las misas en latín? ¿Cuántos sabían latín? Pues no sabían latín.
a menos que el que dominara el idioma. ¿Pero por qué estaba en latín? Para que no la leyeran. Pero qué bendición y qué privilegio tenemos al tener la palabra escrita. Qué privilegio tenemos poder estudiar la Escritura, poder estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde encuentro su voluntad? No estés buscando su voluntad en el libro vaquero. No estés buscando su voluntad en el pensamiento de los grandes filósofos. No estés buscando su voluntad en la psicología, en la metafísica, en todas esas ciencias ocultas. Tenemos la palabra profética más segura. Aquí está Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La podemos usar con la inspiración de Dios. Y luego dice el versículo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Para los recién convertidos a Cristo, para ellos es la revelación de la palabra. Porque antes de conocer a Dios, no entendíamos. Algunos queríamos ver algunos monitos, ¿verdad? Para que la Biblia nos pareciera un poco atractiva, pero no entendíamos la voluntad de Dios. Había un velo que nos impedía entender. Pero cuando nacimos de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando Cristo vino a nuestros corazones, entonces el velo se corrió. Y lo que ya estaba escrito, diga conmigo, lo que ya estaba escrito, fue revelado. Se me corre el velo, eso es revelación, quitar la cubierta, develar, para que yo pudiera entender la voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Así es que dice, está atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La iluminación para los hijos de Dios, los que somos nacidos de Dios. Ya tenemos la palabra revelada, necesitamos iluminación. Dios quiere alumbrarnos en los lugares oscuros. ¿A qué se refiere? Al corazón. El corazón del hombre, ahí donde nosotros no podemos ver. Ahí en donde en nuestra propia opinión nosotros estamos bien. Pero cuando nos reflejamos en la Escritura, cuando nos examinamos con la palabra, ahí es donde nosotros podemos ver. Ahí es donde podemos entender nuestra condición. Porque Él nos alumbra como a una antorcha en lugar oscuro. Esas áreas donde nosotros no podemos ver, donde quizás otros están viendo en nosotros. Y es necesario exponernos a que la palabra de Dios nos examine. Para que a través de reflejarnos en el espejo de la palabra de Dios nos diga cuál es nuestra condición. La antorcha nos habla de la revelación de la palabra, nos ilumina. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa el día esclarezca? Hasta que tengamos luz, entendimiento, revelación, iluminación de su palabra, entendimiento. Y ahí lo dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, alumbre nuestro corazón, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y Dios nos dé a entender qué hay en nuestra vida, porque somos muy dados a arrastrar la naturaleza caída. Y muchas veces no crecemos porque nuestros ojos están fijos en alguien. ¿Están fijos en el error del esposo? ¿Están fijos en el error de la esposa? ¿Están fijos en los errores de los hermanos? ¿Y están con las actitudes de Adán? ¿Qué pasa, Adán? ¿Por qué te escondes?
Es que tuve miedo de ti, Señor. Antes no tenía miedo de Dios. Antes él tenía la presencia de Dios. Antes estaba en pureza. Sin embargo, cuando ellos desobedecen a Dios, a ellos se les quitó la cubierta, pero para entender lo bueno y lo malo, pero se quedaron sin la presencia de Dios. Esa es la tragedia más terrible que a una persona le puede ocurrir. Quedarse sin Dios y sin la herencia de su palabra. ¿Dónde estás tú, Adán? Es que tuve miedo de ti y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? La mujer que me diste. Y desde ese tiempo, el hombre se ha dado a la tarea de echarle la culpa a alguien. Y por eso no crece, y por eso no madura, y por eso no llegamos a la meta del crecimiento, de la madurez, de la transformación. Porque alguien tiene que tener la culpa. Algunos vienen a pedir consejo, pero para decir todo lo malo que encuentran en la otra persona. Cuando la relación que tenemos con el Señor es personal. Diga conmigo, es personal. Y debemos de reflejarnos en el espejo de la palabra de Dios en primera persona, para que Dios nos ilumine, para que Dios nos diga a través de ese espejo qué hay en nuestra vida y corregirla. Pero alguien es culpable. El Señor dice en uno de los profetas, hasta que no quites el dedo amenazador, no oiré. Hasta que no estés, y aquel, y este, y dijo, y hizo, hasta que no quites el dedo amenazador, no oiré. Arregla tu corazón. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que tú no puedes usar la palabra como mejor te venga. Tú no puedes manipular la palabra. Tú no puedes hacer que la palabra diga lo que tú quieres, sino lo que Dios dice. Por eso hay que interpretarla correctamente. Y por eso la materia de hermenéutica. Así es que no podemos decir lo que queremos, ¿verdad? Sino lo que Dios quiere decir. Y dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que nuestro versículo de 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, diga conmigo, toda, es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y útil para qué? Enseñar. La función del pastor es enseñar en dos vertientes. Enseñar a través de la predicación de la palabra. Pero también enseñar a través del terreno práctico donde constantemente estamos enseñando. En el terreno práctico, porque dijimos que la palabra, la predicación, la enseñanza es a 3 niveles, ¿verdad? Y a través de la palabra consolamos, a través de la palabra exhortamos, a través de la palabra edificamos. Tiene esa capacidad. Tú puedes estar sentado y estar recibiendo el consejo de Dios para tu necesidad. Tú puedes estar recibiendo el ánimo de Dios a través de escuchar la palabra de Dios. Muchas veces buscamos el ánimo del hombre. Buscamos que alguien nos apapache o nos diga, oye, ¿cómo te quiero? Cuando la palabra tiene la habilidad y la capacidad para consolarme. Su palabra me consuela. Si me siento solo, el Señor dice, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es un consuelo, ¿o no es un consuelo? Saber que Dios está conmigo.
En un momento donde todos te fallaron y sin embargo tú dices, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Es como ponerse con Sansón a las patadas. Qué maravilloso. Así es que enseñar a través de la predicación de la palabra, pero también en el terreno práctico. El pastor y maestro a la vez está enseñando. Si el pastor está ministrando un ministerio, en este caso los maestros, o pueden ser cualquier otro ministerio donde el pastor está pastoreando la vida de la gente para saber que ellos están afirmados en el llamado, que no son acomedidos, que verdaderamente tienen la marca de Dios. También el pastor se está asegurando que los que son llamados sean personas apartadas del mundo, sean personas consagradas, son personas que verdaderamente sus vasos son limpios cada día, y para eso es la función del pastor. Es por eso que Dios delegó estos ministerios a los dones del ministerio. Y los dones del ministerio supervisan, según Romanos 12:7, a los que tienen don de enseñar, que son los dones espirituales, entre ellos el don de enseñar. Los que tienen el don de enseñar son supervisados por los dones del ministerio. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están enseñando? ¿Cómo están trazando la palabra? ¿Qué herramientas están haciendo? El programa de Navidad, supervisarlo para que no salgan ahí con, no, pues ahora vamos a tener la Navidad y aquí Santo Claus y Pinocho. ¿Qué tiene que ver Pinocho con la Navidad? ¿Qué tiene que ver venirse todos los hermanitos con un gorro rojo y unas botas? ¿No es una confusión para los niños? ¿Qué es la Navidad? ¿Se fija? Y entonces los pastores nos damos a la tarea de supervisar, de checar que las lecciones que van a enseñar estén bien elaboradas, que estén bien trazadas, que sean cristocéntricos, que la balanza no se les vaya hasta el otro lado. Cuidar a los maestros. El pastor debe de ver cómo está el estado de sus ovejas. ¿Cómo están las ovejas? Dios dio dones a los pastores, discernimiento. No importa que te fuiste de viaje, allá de viaje Dios te está hablando y Dios te está diciendo qué está pasando en el campamento. Como lo hizo con Moisés. Novato Josué, oye, hay fiesta. Y Moisés dijo, no, ¿cuál fiesta? Eso es una orgía. Pero él por su inexperiencia no sabía. Pero Moisés discernía porque era el hombre que Dios había escogido para sacar al pueblo de la esclavitud. Enseñar en el terreno práctico. Hay algunos que, bueno, yo dudaría que son pastores cuando no saben cómo entrar y salir. Como cuando alguno en su ministerio, bajo su ministerio, de pronto está en pecado y entonces le dicen, tú tienes a una persona que ahí está en pecado, entonces por favor necesito que trates el asunto. Y va la persona encargada y le dice, oye, pues ¿sabes qué? Me dijo el pastor que tú estás en esta condición, así es que, ¿sabes qué? No te sientas mal. No te sientas mal, pero tómate 2 semanas de vacaciones. No le dijo que estaba en disciplina. ¿Qué hace un pastor? Disciplinar. No me voy a adelantar a lo que tengo más adelante. Estoy poniendo muchos ejemplos. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Pastoreando, entrenando. Porque un pastor no solamente predica. Un pastor está cuidando la vida de la gente, que verdaderamente sea genuino, que ande en santidad, que sea irreprensible, que no sea contencioso, que no ande de la greña con el hermano, que trate los asuntos, que si ve en peligro la obra de Dios, actúe inmediatamente para sanidad de la obra. Así es que la palabra es útil para enseñar.
La palabra es útil para enseñar y Dios le ha dado autoridad al pastor y maestro. La palabra de Dios nos da autoridad. Los asuntos tenemos que tratarlos con la autoridad de Dios, con los principios de Dios, no con nuestra mente humana. No como los trata la empresa fulana. ¿Tienes que tratar un asunto? Ah, sí, quiero hablar contigo. Y ya pasó un año y nunca hablaste. ¿De qué se trata? La gente se hiere, la gente se echa a perder, porque sin dirección el pueblo se desenfrena. Es como cuando un padre de familia en una casa no trata los asuntos y luego le da la tunda al que tuvo la culpa, al que no tuvo la culpa. O sea, no sabe discernir, no sabe separar. ¿Qué está sucediendo realmente y cómo tratar el asunto? Ah, pues todo el consejo viene en la Biblia. Toda la escritura es útil para enseñar. Esta palabra útil del griego ofelimos, que significa que la palabra es servicial, o sea, ventajoso, provechoso. Así es que si enseñamos a los maestros, va a ser provechoso. Va a ser ventajoso para ellos, para sus vidas, para enseñar, para corregir su vida. ¿Qué significa enseñar? Del griego didascalía. Significa instrucción, la función o la información. ¿Qué hace un maestro? Un pastor instruye, informa, adoctrina. Porque también es doctrina, enseñanza es doctrina. ¿Qué necesitan conocer los maestros? Doctrina. No enseñarles solamente un principio aislado, un sermón temático. Necesitan enseñarle cuáles son las doctrinas bíblicas. Necesitan enseñarle a que usen las doctrinas bíblicas de una manera balanceada, equilibrada, sin irse de un lado o sin irse para el otro lado. De tal manera que cuando viene la fecha de octubre y viene lo del Halloween, la noche de brujas, hay quienes exaltan más al diablo que a Dios. Necesitamos enseñar la palabra de Dios de una manera equilibrada. ¿Quién es Dios? Dios es el Señor. Dios es el Señor de todo. Dios es el Kyrios, Dios es el poderoso, Dios es el que gobierna. Y Él está sobre principados, sobre potestades y sobre gobernadores de las tinieblas. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Esto es de la luz y esto es de las tinieblas. Niño, tú decide. ¿Eres de la luz o eres de las tinieblas? Los hijos de la luz hacen las cosas de la luz, pero los hijos de las tinieblas, sus obras son de las tinieblas. Por eso es que hacen todo eso. Pero siempre terminando con una exaltación a Dios, al poder de Dios, a la soberanía de Dios. Él es Señor. Satanás no es mayor que Dios. Al contrario, como dice Job, ahí es el achichincle de Dios, porque solamente hace lo que Dios dice, y hay un lago de fuego que no es dueño Satanás, sino que Dios, el Señor, lo va a arrojar ahí, junto con todos los que han hecho mal y los que no han creído en Cristo. Así es que hay que enseñar, hay que adoctrinar. Esa es la función del pastor. La función del pastor es adoctrinar. Así es que eso quiere decir que los dones del ministerio tienen que ser doctos. Tienen que ser personas preparadas, tienen que ser personas que sepan trazar la palabra de Dios para poder enseñar a otros, ¿cierto? Y entonces los maestros dicen, pues yo quiero ser maestro. Entre el llamamiento y el escogimiento hay un periodo de prueba, ¿verdad? Sí, soy maestro, pero me dispongo a que me capaciten. Quiero ser apto, lo que significa perfeccionar.
¿sí? Quiero aprender, estoy dispuesto a pagar el precio. Entonces, eso es importante y necesario. La palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Qué hace un pastor? Redarguye. ¿Cómo redarguye? A través de la palabra. A través de la palabra se ponen a prueba las convicciones. Ya sea cuando escuchamos un sermón doctrinal o cuando somos probados por Dios. Se redarguye con la palabra. El pastor prepara una serie de temas porque Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, le abrió los ojos y le dijo, nota qué está sucediendo en el campamento. Entonces, tú como pastor tomas la palabra, empiezas a hacer una serie y esto no es manipulación. Esto se llama redarguir. Entonces tú preparas un sermón porque quieres redarguir. Quieres que tengan convicciones de Dios, principios de Dios para saber cómo vivir, cómo caminar. Y Dios permite y nos redarguye a través de su palabra para saber cuáles son nuestras convicciones. Por eso también a veces Dios permite la prueba. Y muchas veces decimos, yo no sé por qué, no sé quién le dijo al pastor toda mi vida. De seguro que alguien le dijo. Y lo que está predicando lo dijo por mí. Dile a tu compañero, pues ¿por quién más? Oye, si el pastor no predica con la esperanza de que les caiga la palabra, entonces somos como pericos. O como mariachis, ¿verdad? Cualquier mariachi canta y cualquier perico habla. Nos ponemos afuera en un palo y órale. A hablar palabras al aire que todo el mundo escuche y que diga, híjole, qué perico tan bonito que habla. ¿No es cierto? No. La función del pastor es redarguir, porque en el momento en que está hablando la palabra se pone a prueba nuestras convicciones. Se ponen a prueba nuestras convicciones. Y es para mantener al pueblo sano, al pueblo creciendo, al pueblo santo. Mateo capítulo 4, verso 1. Aún Jesús es un ejemplo. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu al desierto. Muchas veces Dios nos llevará al desierto y sentimos que estamos en el desierto. Y Dios quiere probar nuestras convicciones. Dios quiere que pasemos a otro nivel, que seamos perfeccionados, que maduremos y que no le estemos echando la culpa a los demás de nuestras áreas deficientes. ¿No es cierto? Y dice ahí que Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué sucedió? Tuvo hambre. ¿Dónde fue tentado? En su carne. Él tuvo hambre. Humanamente muy natural. Pero luego vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí estaba la tentación. Jesús tenía hambre, Jesús estaba en el cuerpo, todo hombre. Así es que el diablo trató de manipular a Jesús por su necesidad, pero Jesucristo captó la intención. Y él respondió y dijo, escrito está. Fíjate cómo respondió.
Cuando Dios nos prueba, está probando nuestras convicciones. Y Dios espera que saques tus convicciones y digas, escrito está. Y que no te corrompas porque tienes hambre. Es que pues ni modo, me detuvo el policía y pues le tuve que dar porque si no se llevaba mi carro al corralón. Están siendo probadas tus convicciones como hijo de Dios. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entendiendo el ataque del enemigo que viene a través de un argumento. Y el diablo empieza a argumentar. No, es que es justificable lo que tú hiciste. Es justificable que te robaras el pan. Es justificable que tenías hambre. Además, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Eso es bíblico? Bueno, y decimos eso porque no sabemos. Al Señor Jesús también se le coló un ratero, ¿no es cierto? Ahí estaba Judas, que su corazón no era recto y que nada más estaba viendo a ver de qué manera sustraía de la bolsa. Así es que yo te voy a decir una cosa, ten los ojos bien abiertos. ¿Sí? O sea, ¿dónde está tu bolsa? Sí, porque sucede, de veras estás adorando a Dios y al ratito, vámonos. Se te desapareció la bolsa, se te desapareció el celular. No te confíes, confía en Dios. Y sé sabio y avisado, ¿verdad? Porque no todos son. Y uno está redarguyendo con la palabra, para que haya convicciones, para que haya santidad, para que haya pureza. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, y ahí en medio le cortó. Ahorita lo vamos a ver. Para que no tropieces con tu pie en piedra. El Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, pero eso no le dijo al Señor. Le cortó. Es especialista el enemigo en trazar la palabra de Dios fuera de contexto. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer qué dice arriba, qué dice abajo, de qué se trata, cuál es el contexto, para que no te engañe. El verso 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. ¿Qué le dijo? Escrito está, conocedor de las Escrituras, conocedor del Antiguo Testamento. El maestro debe ser conocedor de las Escrituras. El pastor y el maestro, los dones del ministerio deben de ser conocedores de las Escrituras. Para que puedan decir, escrito está, porque te quiero decir una cosa, todos tenemos pruebas, pero al nivel que nosotros estamos, a veces cuando no nos llueve nos llovinea. Y sentimos y una y otra y otra y otra y otra y sentimos que estamos desapareciendo, como decía San Pablo, mientras que nosotros estamos muriendo, ustedes están viviendo. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho entiende, más demanda de parte de Dios. Más demanda de parte de Dios para perfeccionar la obra, aún nuestra propia vida, en humillación, en paciencia, en longanimidad. Mateo 4:7 dice, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo, verso 8, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, lo quiso tentar con la vanagloria.
Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Cómo le dijo? Vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, pero note, escrito está. ¿Cómo te defiendes ante los argumentos del diablo? ¿Cómo te defiendes? ¿Conoces la palabra? ¿La sabes citar exactamente a tu necesidad, a tu problemática, a la situación en la que estás viviendo? ¿O el enemigo viene y engaña? Porque para Satanás su sabiduría es todo natural. De tal manera que el enemigo quiere hacer que el que es inocente sea culpable. Y que el que es culpable lo tengan por inocente. Pero el que conoce la palabra de Dios cuando es probado, son probadas sus convicciones. Y la palabra de Dios es lanzada por un pastor, por un maestro, para que las convicciones sean afirmadas y no se mueran en la prueba. Y no digan, ¿por qué a mí, Señor? Más bien decir, gracias, Señor. Gracias porque estás permitiendo la prueba, Señor. Ilumíname en los lugares oscuros. Ilumíname para que yo pueda entender qué hay en mi vida. ¿Qué quieres de mí, Señor? Para humillar mi alma, para quebrantar mi carne, para despertar en gloria. La palabra, como dijimos, es útil para redarguir, que significa prueba, significa convicción, certeza. Dios quiere que seamos personas con convicciones. Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Y dice así, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. ¿Cuál es el mandato? Poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta escritura la citó Jesús. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vamos a decir escrito está si no conocemos el principio? ¿Cómo nos vamos a defender? Orar siempre, Señor, dame sabiduría. Si tienes conocimiento y has estudiado, dame sabiduría para saber trazar tu palabra. Dame sabiduría para saber aplicarla atinadamente. La sabiduría es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conozco. Esa es sabiduría. Verso 4 dice Deuteronomio 8:4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años sobre ti. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. No, espérame.
Dios no es malo. Dios no castiga. ¿Se fijan cómo cuando el enemigo empieza a poner en tela de duda la palabra de Dios, hasta ahí llegaste? Porque Dios está probando tus convicciones. Es que mi mamá me azotaba, me colgó de un árbol y me pegó tan fuerte que yo juré a mis hijos jamás los tocaré. Y luego salen los hijos todos rebeldes, ¿verdad? Ya te destruyeron la casa, ya te abofetearon, ya se pervirtieron. Pero juré que no los iba a tocar. Vives en el pasado cuando Dios es el eterno presente. No podemos vivir en el pasado. ¿Recuerdas el pasado? Perdona todo lo que hay que perdonar. Pero no podemos vivir en el pasado. No podemos tener las imágenes de la injusticia. Necesitamos tener la imagen de la justicia de Dios, del carácter de Dios. Él es nuestro Padre. A Él hay que imitar. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite, de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Así es que dice Dios, si me obedeces, yo te voy a bendecir. Porque las bendiciones vienen por la obediencia, no por repetir. No por hacer una oración de prosperidad. No, tú repite, declara, ya estoy mirando, los billetes caen, ya huelo el auto que voy a tener. No viene la bendición por eso. Cada bendición trae una condición. Si obedeces. Pero ¿qué sucedió con los israelitas en el desierto? Se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés, murmuraban contra el liderazgo. Siempre se estaban quejando y su punto principal era la codicia hacia las cosas naturales, hacia la comida, hacia el vestido. Allá en Egipto teníamos ajos, cebollas, pepinos, y aquí, ¿por qué nos traes al desierto para matarnos? Cuando Dios en su misericordia hacía crecer sus zapatos, cuando Dios en su misericordia por su palabra hacía crecer sus vestidos, cuando Dios hacía que lloviera codornices, cuando Dios hizo caer el maná del cielo, ¿habrá algo imposible para Dios? Pero muchas veces somos tentados y empezamos a fijar nuestros ojos en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Empezamos a confiar en lo que nosotros podemos hacer en nuestro trabajo. ¿Sabe qué? Sí, es cierto, Dios me llamó al ministerio, pero ya me dieron un trabajo donde salgo hasta las 10 de la noche, así es que nos vemos. Entonces pues ¿es menospreciable el ministerio? ¿Qué acaso Dios no va a poder preparar mesa en el desierto? ¿Qué acaso Dios en su misericordia no te puede dar un trabajo donde tengas buen sueldo, buenas prestaciones y un buen horario? Sí, pero si no se lo pides, no te lo va a dar. Y si no le pides sabiduría para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Si no le pides sabiduría para saber que el primer trabajo que te vino, ese no era de Dios, porque te separó del propósito de Dios. Y Dios te da algo y te asienta de tal manera para que tú puedas servir a Dios y a la vez suplir todas tus necesidades. Porque los que servimos a Dios necesitamos tener confianza en Dios. La palabra es útil para corregir, del griego paideía.
corregir. Un pastor corrige a través de la Escritura. Y la definición es tutoría. Educación o entrenamiento. Por implicación, corrección disciplinaria. Disciplina. Así es que, ¿cómo educamos? Educamos con la palabra de Dios. De pronto el maestro y el pastor se vuelve un tutor. Un tutor que entrena. Un tutor que entrena en la palabra. Va siguiendo el entrenamiento de los que están trabajando en la obra de Dios. Está cuidando el área espiritual. Está cuidando su entrenamiento en relación a su capacitación, en la parte espiritual y en la parte técnica. Está cuidando que una persona se afirme en los principios fundamentales como principios de autoridad. Así tan fácil. Principios de autoridad. Donde el que sirve a Dios tiene que ser uno con Dios. Uno con Dios y uno con sus pastores. Imagínense en una casa en lo natural. Cuando un hijo dice, se sale de la casa porque ya creció y tiene 18 años y no considera que es necesario decirle al papá, voy a tal lugar. Porque dice, ¿por qué te tengo que decir? Si yo ya soy grande, yo soy independiente y soy hombre. ¿Por qué te tengo que decir que voy a tal o cual lugar? Pero ¿qué sucede en la obra de Dios? Los maestros de cierto turno están ministrando a tal horario y nosotros tenemos unas papeletas donde por alguna causa de fuerza mayor, si la persona sale de vacaciones, si se enferma o si hay una situación especial, me traen una hojita o me la mandan si el caso es que la persona está inhabilitada en ese momento. Entonces yo como directora la firmo, pero también peso y juzgo las razones, el por qué la persona está faltando. Juzgo la veracidad, saber si la persona es sincera. Cuando una persona se sale del departamento, yo quiero saber de qué se trata. Quiero saber si es genuino lo que me está diciendo. Quiero saber si es un impedimento genuino o si hay algo encubierto. Por eso somos pastores. ¿No es cierto? Cuidamos la obra. Estamos cuidando, estamos entrenando a que esa persona sea una persona veraz, sea una persona transparente, sea una persona verdadera, a la cual estamos nosotros encomendando el ministerio. Estamos nosotros dando tutoría. No, mira, te voy a pedir un favor, acuérdate, tú aquí tienes cuáles son tus funciones y también tienes cuáles son tus reglas. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué reglas estás observando? ¿Ya te fijaste que tienes 3 retardos? Primero, instrucción. No debes de llegar a los 3 retardos. Si tú tienes un retardo, lo que tú tienes que hacer, perdón. Me pasó algo de fuerza mayor. Llegué tarde. Sé que debo de estar media hora antes. Perdón. ¿Qué es esto? Amor, respeto, reconocimiento a la autoridad. ¿Estás cubierto? ¿Estás protegido? Imagínense que de pronto falta el maestro y tenemos 30 niños y si faltaran 4 maestros a la vez, ¿qué sucede con los niños? Estamos desprotegiendo a los niños solo porque no hay pastorado, solo porque no hay tutoría, solamente porque no lo pensamos, ay no, y si le digo, si se va a enojar, que se enoje, ¿verdad? Tiene 2 trabajos, uno de enojarse y el otro de contentarse. No buscamos el favor de los hombres, buscamos el favor de Dios. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si buscara el favor de los hombres ya no soy siervo de Cristo. Porque si me pongo a agradar a todo mundo, yo no podría servir a Dios.
Pero tenemos que discernir cómo está el corazón de la persona, si me está diciendo la verdad o si no me está diciendo la verdad. O si se sale porque tiene una herida y no es capaz de hablar, no es capaz de expresarlo. Entonces tutoría, ¿sabes una cosa? Mira, te quiero decir algo. Esto es lo que me dijo Dios de tu vida. Me dijo Dios que tú te quieres salir, no porque es genuino lo que tú tienes. Me dice Dios que hay algo que Dios está tratando en tu corazón y yo quiero saber qué es. Y entonces la persona es convictada, redarguida. Sí, tiene razón. Es que hay esto y esto. Entonces empieza la instrucción. Empieza el pastoreo. La formación, la tutoría, el adiestramiento. No solamente es predicar y bueno, a la ahí se va, ¿verdad? Predicar y enseñar es toda una estructura que manejamos para que se pueda lograr. Así es que educamos ¿cómo? Con la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer si de pronto una persona se dirige al pastor gritando? Ahí das tutoría. El pastor dice, ¿me permite? ¿Le puedo mostrar esta escritura? Porque van varias veces que cuando se dirige a mí lo hace gritando. Y quiero corregir su actitud. Efesios capítulo 4, verso 31. Quiero por favor que usted lo lea junto conmigo, para que usted se dé cuenta qué dice la palabra de Dios. Y junto con esa persona empezamos a leer Efesios capítulo 4, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Si reconocemos que gritar es pecado o la gritería es pecado, pediríamos a Dios perdón por ese pecado. Vamos a definir gritería. Del griego kraugé, con K de kilo. Significa un clamor en notificación, tumulto o aflicción. Donde hay gritería, clamor y vocerío. Y aquí quiero establecer, hay verdades que se dicen de dos maneras. Una en amor y dominio propio. Una en amor y dominio propio, porque Gálatas, cuando nos habla de los frutos del Espíritu, la templanza, el dominio propio es un fruto. Amor y dominio propio, control de tus pensamientos, control de tus emociones. Santiago nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Pero qué hacemos? Pronto para hablar. Hacemos todo lo contrario. ¿Y saben por qué hay problema? Porque desobedecemos a Dios. Todo hombre sea pronto. A ver, no oigo. Tardo. Y tardo para airarse. Ajá. Así es que el que sabe escuchar tiene oportunidad de pensar. Y el que piensa está pensando como un niño cuando lo dejas gatear. El niño le arrojas una pelota y está pensando, tantas distancias voy a tener para poder llegar a esa pelota. Y ese ejercicio le ayuda. Porque quiere llegar a tomar esa pelota y está siendo madurado en sus reflejos. Y de pronto viene la mamá
lo toma y lo levanta y el niño suelta el llanto. ¿Por qué? Porque no captó que ese niño necesita ser entrenado. Ese niño necesita caminar y alcanzar su meta. Quítese de vosotros toda ira, gritería, ¿sí? Porque parece un tumulto, ¿verdad? Que de pronto te asaltan. Ajá. Ahora, ¿esa es la voluntad de Dios? No, todo hombre sea pronto para oír. Cuando uno habla, el otro calla, escucha. Ajá. ¿Qué hago yo como pastora? Viene alguien, oiga, es que yo le quiero decir. Yo bajo la voz. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Más el ánimo altivo hace subir el furor. Entonces, si la persona viene muy altiva, es que yo le quiero decir que ¿le puedo pedir un favor? ¿Sabe qué le estoy haciendo? Lo estoy educando, entrenando. Las ovejas se vuelven como hijos. Ajá. Y los padres tenemos que aprender a poner límites, como los pastores también. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede bajar la voz? Es que si usted habla muy fuerte, yo no lo voy a poder escuchar. Si usted se tranquiliza, entonces yo puedo escuchar. ¿Qué le parece? Y la persona se va bajando, se va bajando, se va bajando. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira. Mas el ánimo altivo hace subir el furor. Imagínate, un ánimo altivo y el otro ánimo altivo, explota la bomba. Que tú, que yo, que tú, que yo, que tú, que yo. ¿Se van a arreglar algunos problemas entre hermanos? Yo les digo, por favor, les voy a pedir un favor. Necesitamos respeto. Le voy a pedir un favor que ahorita que tratemos el asunto, hable de la situación que pasó, pero no vaya en contra de su hermano. Porque aquí lo que se trata es de solucionar el problema, no se trata de agraviar a tu hermano. Sí, no dice, no, pues sí, vamos a aclarar el asunto, a ver, este malvado, lo que me hizo y es esto, y es esto, y es esto. Stop, desde el principio. Vamos a hablar del problema, vamos a hablar de la situación. No vamos a hablar no vamos a ir en contra de la persona. No se trata de herir y de ofender, se trata de solucionar el problema. Y si hay que solucionar el problema, hay que hablar del problema. Y yo primeramente tengo que levantar un acta. Tengo que saber qué me está diciendo uno y qué me está diciendo el otro. Lo anoto. ¿Saben por qué? Porque los hermanitos cambian la versión. ¿Verdad? Cambian la versión. Y luego hasta uno sale de mentiroso, de pastor. Digo, tú me dijiste esto, esto y esto. Yo, a usted ni siquiera le dije nada. Ya salí mentirosa. Entonces, ok. ¿Cuándo pasó ese? Pasó el día tal, la fecha tal, la hora tal. Ok. ¿Qué me dijiste que te dijo? ¿Qué pasó? Ok. La persona fulana de tal, así, 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 así. Y al final, que queda sentado todo, me le firmas. ¿Saben lo que quiere decir eso? Juzgar. Juzgar es discernir, es saber separar lo bueno de lo malo. ¿Queremos realmente solucionar el punto? Se están tratando los asuntos de las dos partes, te escucho a ti y te escucho a ti. Y después lo van a decir enfrente. Ay, no, es que a mí no me gusta meterme en problemas. El que habla, se aguanta. ¿No es cierto? Si usted dice la verdad, usted debe ser un testigo verdadero. Si usted dice un chisme, tiemble, porque le va a caer la disciplina por mentiroso. ¿No es cierto? Y si alguien dice, no, yo asevero esto y esto, muy bien, entonces necesito que estés ahí como testigo. Ay, no, entonces asumo que lo que estás diciendo es mentira, arrepiéntete y yo no voy a tratar ningún asunto
porque no voy a tratar un asunto con creo, me parece, escuché que dijeron. No. Con hechos reales. Ajá. ¿Qué estamos haciendo? Entrenando. Así es que la vida necesita ser enderezada, rectificada. Corregir también nos habla de una reforma. Según Efesios capítulo 4, verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestro espíritu es salvado, pero nuestra alma está siendo renovada. Esta palabra, renovaos, habla de una reforma. Para que haya una reforma en el alma, tienen que morir los viejos pensamientos. No hay nuevas leyes sin que mueran las antiguas leyes. No hay una reforma que sea válida si verdaderamente las leyes antiguas no han muerto. Así es que para que venga una renovación del alma, necesitamos morir a la vieja naturaleza, a los pensamientos viejos, a nuestra conducta errada. La palabra nos endereza, nos hace rectificar. Y Dios nos confronta siempre en primera persona. Cada quien debemos de estar haciendo nuestra parte para que Dios obre en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el ministerio. Concluimos diciendo instruir en justicia. ¿Me aguantan? Para terminar ese último puntito. Instruir en justicia. ¿Qué significa del griego paideia? Tomando también la corrección disciplinaria. Necesitamos dar tutoría. Un padre no solo instruye, sino que hace valer. Un maestro no solamente instruye, sino que hace valer los principios. Pero también usa la disciplina para corregir. Aplica la medida disciplinaria para corregir. En ocasiones quitar privilegios. Hebreos 12:5. Vamos a poner base bíblica. Y dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué significa disciplina? Aquí es del griego paideuo, que significa entrenar a un niño, educar, disciplinar por castigo para que aprenda. ¿Quién te disciplina? Dios es el que instituyó la disciplina. Diga conmigo, Dios. Dios al que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina, dice el verso 6, y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Qué significa, azota? Del griego mastigó. Hablando en el contexto del niño, de la familia, del padre, significa flagelar.
Figurativamente, azotar. Esto no lo puede hacer un maestro. Esta es una misión de los papás, donde la Biblia dice, y lo castigarás con vara y no morirás. Corrige al niño cuando fuere tiempo. Entonces la Biblia sí avala que el niño, hablando del contexto de la casa, pueda ser disciplinado con vara para corrección. Y los dos tipos de instrucciones, cuando estás guiando, cuando estás enseñando, cuando estás dirigiendo, cuando estás instruyendo. Estás dando tutoría. Cuando estás poniendo límites en un salón de clases, sí, yo como maestro no puedo azotar, pero sí le puedo poner límites al niño. Sí lo puedo mirar a los ojos y le digo, por favor, te voy a pedir que te bajes de esa silla. La silla no es para brincar, la silla es para sentarse. Por favor, necesito que obedezcas. Y quiero hacer un trabajo de equipo con los papás, y si yo veo que hay actitudes que persisten, entonces hablo con los papás. Por favor, necesitamos hacer un trabajo de equipo. Que usted sepa cómo estamos tratando con su hijo aquí en la iglesia infantil. Apóyenos. Porque un buen padre va a decir, no, sí, cómo no. Yo quiero trabajar con la formación. Si es un niño irrespetuoso, un niño que da puntapiés a los demás, un niño, yo le voy a decir, necesitamos hacer un trabajo de equipo. Y por favor, que sí le pongan atención a lo que le estoy diciendo. Porque si el niño persiste en faltar al respeto, patear o hacer algunas cosas, le voy a pedir un favor, no le voy a poder admitir a su niño hasta que el niño entienda el privilegio que es estar conviviendo con todos los demás. Hasta que el niño entienda sus límites y sepa que a las personas se les tiene que respetar. Y entonces yo empiezo a pastorear a la familia. Por favor, ¿me puede hablar un poquito de usted? Necesito saber cuáles son sus circunstancias familiares. ¿Por qué razón el niño rebasa los límites? ¿Cómo es su relación con el niño? ¿Cómo en la instrucción? ¿Hay disciplina en casa? ¿Cierto? Porque el maestro no solamente está para soportar una situación, sino para enseñar, instruir, capacitar, modelar y educar. ¿Cuánto reconocemos que todavía nos hace falta mucho y que necesitamos educarnos? ¿Verdad que sí? A veces somos bien mal educados, a veces ni saludamos siquiera. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que necesitan entrenamiento en nuestra vida: educación, amor, amabilidad, gentileza, orden, limpieza, cuidado. Hebreos 12:7 dice, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahora, hay casos en que se disciplina a un miembro, un maestro, por ejemplo, en este caso de la iglesia infantil, porque es irrespetuoso. Porque no respeta a la cabeza de grupo a que está dirigiéndolo. Porque no consulta, porque hace lo que le da la gana, porque no recibe las instrucciones por esto, aquello. ¿Ya trataste el asunto? Sí, ya lo traté, ya hablé, ya le pedí, ya le dije, ya le saqué las funciones, ya le saqué las reglas, hice todos los pasos, hice todo lo que debería de hacer, pero no entiende. Entonces, bueno, vamos a platicar. Y se platica con la persona. Pero a pesar de haber platicado con la persona está en una postura intemperante, una postura irrespetuosa, y no se da cuenta. Ya le vino un engaño, porque desde el primer momento en que no obedece el mandato, viene el engaño. Entonces, en vista de todos los acontecimientos, mire, se le pidió esto, estoy viendo, y por lo que usted me deja ver aquí, que su actitud es una actitud muy irrespetuosa. Usted no sabe recibir las instrucciones, usted tiene que aprender obediencia. Cada instrucción que le da su cabeza de grupo es porque le quiere formar.
Es porque quiere que usted crezca. Es porque quiere que usted madure. Es para el beneficio, porque usted no va a enseñar una clase en el salón de clase y vivir todo lo contrario. Tú no puedes hablar una serie del respeto si tú eres irrespetuoso. No tienes autoridad para hacer eso. Lo puedes tener, pero como dijo Dios a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Queremos tener autoridad espiritual en las Escrituras? Obedezcamos. Y entonces, en vista de esa actitud, entonces le voy a pedir un favor. Usted ahorita no va a ministrar. No tiene autoridad para ministrar, más porque usted no se arrepiente. Yo no le veo una actitud de humildad. Y sí le voy a decir, ¿quiere aceptar la disciplina? Si la persona, no, pues sí, está bien. Y si la persona se levanta y con el zapatito y se va enojado, se retoma el caso. Porque si viene a la congregación y no aceptó la disciplina, se retoma el caso. Mire, yo estoy fijándome que usted viene a la congregación. Usted no aceptó la disciplina, eso quiere decir que usted está en rebeldía contra Dios, contra el liderazgo y con las personas que están aquí. Entonces, yo quiero saber, ¿usted va a aceptar la disciplina? Porque si no, viene la excomunión. ¿Qué es la excomunión? Es sacado de la comunión de la congregación. Porque esa persona, al no aceptar la autoridad de Dios, del liderazgo y de todo lo demás, va a dañar a los demás. Una manzanita podrida empieza a podrir todo lo demás. Por eso ahí dice, fíjense, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Esta palabra soportar es clave del griego hupomeno, que quiere decir quedarse bajo, detrás, permanecer, quedarse, resistir la prueba, tener entereza, perseverar, padecer, quedar, sostenerse, sufrido y sufrir. En base a estas definiciones, nosotros como pastores le decimos a las personas, ¿quieres verdaderamente ser restaurado? Necesitas estar bajo. Ahorita tú no puedes ministrar, pero tú sí puedes venir a la clase, puedes estar escuchando. Por favor, te pido actitud humilde. Si alguien viene y te pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás ministrando? Tú le vas a decir, estoy disciplinado. No le digas, estoy de vacaciones. No, achicharra tu carne. Sí, para que la carne se humille. Humillo mi alma. Estoy disciplinado. Pero discúlpame, yo no te puedo decir nada absolutamente, ni tú estás para saberlo, ni yo para contarlo. No me es permitido decírtelo, y si tú quieres saber algo, pregunta al liderazgo. Y mantenerte en esa actitud. Nadie debe de saber la razón por la que se te disciplinó a ti. Para que no afectes la obra de Dios. Queda abajo. Persevera. Humilde. Una buena actitud. Hasta mirar tu actitud y decir, a ver, ¿qué pasó? Volver en el tiempo, dejarle tarea práctica bíblica conforme a lo que necesita respecto de sus actitudes, y después que regrese, entonces, bien, necesito tu tarea. Después de la tarea, ahí me va a plasmar qué sucedió, qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Y ahí me dice, estoy arrepentido, reconozco que de verdad sí tuve una actitud que no es correcta, no la alcanzaba a ver, tuve que meterme en comunión con el Señor, Dios me habló, me hizo ver lo que estaba mal en mí y quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón a la persona que ofendí, quiero someterme, quiero acatar los lineamientos y quiero madurar, quiero crecer, perfeccionando la obra. Adelante, qué bueno, Él lo habla. Entonces, primer paso de la restauración, ¿sí? Ya te arrepentiste con Dios, qué bueno. Ahora necesitas ir y pedir perdón
a la persona que ofendiste y luego cumplir tus votos. Prometo obedecer. Prometo avisar cuando no venga. Prometo tener disposición para que me llamen la atención cuando sea necesario. Entonces la persona pasa de muerte a vida y crece y madura y la palabra de Dios se hace viva en él, en ella. Qué hermoso, ¿no? Y los que están alrededor, los hermanos mayores, son aquellos maduros. Diga conmigo, soy maduro. Bueno, ¿usted lo cree? Dígalo con convicción. Los hermanos maduros ayudan a que esta persona que está bajo disciplina sea guardada y cuidada aún de sí mismo. Y de pronto se le ve como medio desanimadito, desanimadita. Entonces el hermanito maduro se acerca y dice, ánimo, vas bien. Dios está haciendo una obra bella en ti. Deja que Dios haga la obra, busca al Señor, dale respuestas y vas a ver la mano de Dios poderosa. Ánimo, ánimo, ánimo. No quiere decir que lo tengas como apestado, que no le hables ni nada por el estilo, ¿verdad? No quiere decir eso. Pero si se os deja sin disciplina, dice el verso 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Instruir en justicia, del griego dikaiosune, que habla de equidad de carácter. Instruido en la justicia de Dios, en las verdades del Evangelio, para alcanzar un carácter equilibrado y equitativo. Y verso 17 de 2 de Timoteo 3:17, y aquí concluimos. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra perfecto, para que el hombre sea completo, maduro. Preparado, del griego exartizo, que significa terminar tiempo. Equipar completamente a un maestro. Preparar enteramente y cumplir. Fíjese el trabajo del pastor. Pastorear, enseñar, instruir, corregir, redarguir. Preparación técnica para que cumpla todo el cometido. Preparación práctica, cuida su vida, sus actitudes, su disposición, o sea, está observando todo. Para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu luz, tu iluminación venga sobre tus hijos. Y mi Señor, que descienda tu palabra, tomando tu palabra como la autoridad espiritual. Y mi Señor, que como maestros podamos usar tu palabra para enseñar a los niños, para instruirlos, para corregirlos. Asimismo como estamos siendo corregidos, instruidos, pastoreados, enseñados por los dones del ministerio, así también aprendamos a trazar tu palabra para formar a estas generaciones. Oh, mi Señor, que los pastores y maestros entendamos nuestra misión, nuestra función, y nos enfoquemos, mi Dios, a la obra del ministerio, a la edificación del cuerpo. Sí, Señor. A ti, mi Dios, te damos honor, te damos gloria,
Te damos reconocimiento en todas las cosas, mi Señor. Y mi Señor, esa obra que tú has comenzado en cada uno de los maestros sea perfeccionada. Que podamos entender cada uno de los principios que hemos escuchado para que en el momento justo y preciso que la necesitemos, podamos tener convicciones, podamos responder maduramente, conforme a tus principios y no conforme a las emociones. Oh, mi Señor, queremos ser perfeccionados en ti. Solo por tu palabra y nada más que tu palabra. Oh, mi Señor, en esta mañana hacemos un compromiso. Hacemos un compromiso de permanecer en la palabra de Dios, fieles a la palabra de Dios, comprometidos a la palabra de Dios, para que nuestra vida esté cubierta, para que nuestra vida esté protegida, para que seamos liberados de cualquier falso concepto, cualquier falso profeta o maestro. Sí, Señor, hacemos un compromiso contigo en esta mañana. Y agradecemos, Señor, tu bondad, tu cuidado, tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.